de las grandes preguntas que me hacen constantemente es, Diego, ¿cómo vuelvo a recuperar el hambre? Y es una de las cosas que normalmente me dicen cuando los acompaño. Recuperé el hambre en ventas. O me preguntan, ¿cómo hago para que mi gente, mis vendedores, recuperen el hambre? Así que bienvenidos a esta gran serie de 8 episodios que estamos lanzando y que empieza con el 278 y termina con el 285 el lunes 8 de diciembre, porque el 8 es un número maravilloso que realmente nos va a dar un englobe total de lo que vamos a hablar en este mundo de los Hunger Games. Bienvenidos a la serie de 8 episodios llamado Hunger Games, los Juegos del Hambre en ventas, porque en un mundo que normalmente ya se perdió mucho el hambre, en esta serie la vamos a recuperar. Y no vamos a hablar de discursos, vamos a hablar de fuego, de actividades, prácticas que nos lleven a la realidad de cómo recuperar el hambre o cómo poder incentivar a las personas a poder llegar a tener más hambre. Así que bienvenidos a esta serie de los Hunger Games, los Juegos del Hambre, donde vamos a entender que esa gratificación inmediata la vamos a dejar para después, porque realmente hoy lo que estamos enfocados es en lo que merece el esfuerzo, lo que queremos obtener más adelante. Aquí vamos a aprender realmente a volver a descubrir esa hambre comercial, cómo la voluntad nos va a ayudar a resistir esa gratificación inmediata, pero sobre todo entender que en este juego no solo es importante el dinero, es importante el propósito, la libertad, pero sobre todo tu legado. Así que si quieres saber más de cómo podemos tú o tu equipo despertar el hambre, te invito a que me acompañes, así que quédate y crece. Si esta es tu primera vez en Crece o Muere el podcast, bienvenido o bienvenida. Este es tu espacio. Es el espacio original y principal de toda la comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas, de todo este mundo hispanoparlante. Así que este es tu lugar. Te agradezco el haber elegido venir acá y te agradezco también que tú hayas tomado la decisión de querer seguir creciendo. Así que siéntete cómodo, siéntete cómoda en este espacio porque hablaremos de muchísimas cosas que van a generarnos valor para ti y para mí. Así que quédate para seguir creciendo. Y así es, bienvenidos nuevamente a esta segunda etapa de la serie de los Hunger Games, los Juegos del Hambre en el mundo de las ventas. Realmente donde estamos creando esta serie para poder despertar ese fuego interno, ese enfoque y sobre todo el propósito. En esta segunda etapa, ya luego de haber visto los sistemas de gratificación a corto y a largo plazo para entender el tablero de juego en el que estamos jugando, vamos a empezar a hablar de los 6 deseos emocionales que definen el comportamiento humano, según el doctor Luis Wette en su libro Construye tu sueño 2.0. Y que realmente si tú los puedes dominar, te van a convertir en un profesional de las ventas realmente imparable. Y los 6 deseos que estaremos hablando en los próximos 6 episodios, incluyendo este que vas a empezar a escuchar, son los siguientes. El deseo número 1 es seguridad y es la base que sostiene tu hambre. El segundo, diversión, es el combustible que mantiene el fuego encendido. Tercero, singularidad. Hablaremos de la necesidad de destacar y de dejar una huella. Hablaremos del cuarto, que es conexión, que es la emoción de pertenecer y construir relaciones reales. El quinto deseo, el desarrollo personal, el impulso por crecer y superarte. Y el sexto deseo, que es la contribución, es el propósito de servir y de generar impacto. Cuando uno de estos deseos emocionales puede encender tu hambre o apagarla, va a depender de cómo tú los entiendas, los gestiones y los conectes con tu propósito. Algo muy importante es que si los 4 deseos emocionales iniciales están enfocados en un sistema de gratificación a corto plazo, es imposible despertar el quinto y el sexto. Por eso mismo tenemos que enfocarnos en un sistema de gratificación a largo plazo para poder desbloquear ese siguiente nivel donde podrás llegar al quinto y al sexto deseo emocional. Y así es, bienvenidísimos nuevamente al episodio número 283 de Crece o Muere el podcast, donde estamos arrancando la parte número 6 de estos Hunger Games, la conexión, la energía de vender con propósito. Y así es, hemos venido avanzando y la verdad que tenemos una serie excepcional, el 6º episodio de esta serie muy buena que nos va a permitir construir y desarrollar muchas cosas. En este caso estamos hablando de los Hunger Games, los Hunger Games, los Juegos del Hambre en ventas, donde estamos descubriendo realmente temas como despertar, sostener y sobre todo dirigir tu hambre en un mundo lleno de muchísimas distracciones. Ya hemos visto parte de los deseos, hemos podido hablar del primero que era seguridad, hablamos de diversión y también hablamos de singularidad.
Eran deseos muy importantes que realmente comienza a conectar el hilo conductor de lo que tenemos que ir buscando para poder mantener, redescubrir y despertar esa hambre que sé que tú tienes y que todos queremos tener para poder seguir construyendo en este mundo a través de la rebeldía, mejor conocida como la autenticidad. Por eso mismo, hoy entramos a uno de los deseos emocionales más poderosos y es la conexión. Es el deseo de pertenecer, de colaborar y sobre todo de trascender con otros. Dato muy curioso es que vamos a comenzar a unir la R de grit, donde vamos a hablar de resilience o la resiliencia, porque solo los que saben conectarse de verdad pueden levantarse rápido nuevamente y sobre todo cuando nos estamos cayendo constantemente, no solo es levantarnos rápidamente, es levantarnos más sabios y más sabias. Y por eso es que en este episodio te quiero traer puntualmente uno de los deseos más importantes. Aquí quiero hacer una pequeña introducción porque he podido levantar información a través de distintas personas, grupos a los que pertenezco, de consultores, amigos, entre otros, a nivel Latinoamérica. Y hemos podido descubrir que ese exceso de hiperconectividad que tenemos el día de hoy, lo que está haciendo es que hay una despersonalización del ser humano. Y parte importante es entender que hoy lo que la mayoría de gente, de manera consciente o inconsciente, está buscando es conectar. Y creo que es esa necesidad de pertenecer, esa necesidad de poder ser parte de, y es algo que todos necesitamos, queremos, pero sobre todo que muchas veces puede llegar a ser un detonante muy importante para poder matar el hambre o sobre todo comenzar a actuar de una manera que no actuaríamos. Y eso es maravilloso porque nos abre la puerta a un mundo excepcional. Así que entonces vámonos al bloque número 1 para poder identificar lo que estamos hablando de este grandiosísimo episodio número 283, donde vamos a compartir información muy valiosa para que realmente tú puedas seguir construyendo basado en esta línea de deseos, de la parte de grit, de la parte de los deseos emocionales del Dr. Huete, y es poder ir desarrollándonos con ese propósito de hacia donde queremos llegar. Y aquí es donde nace esa conexión hacia la búsqueda del propósito. Vámonos y acompáñame con el bloque número 1. Bloque número 1 dice, ¿qué es la conexión y por qué activa el hambre? Y en este caso estamos hablando que el Dr. Luis Huete nos dice, la conexión es el deseo emocional esencial. Las personas necesitamos sentirnos parte de algo más grande, de un propósito, de un equipo o de una historia. Pero aquí hay que hacer una llamada de atención y con mucho cuidado, porque conexión no es dependencia. Y conexión realmente estamos hablando de una sinergia emocional. Cómo comienzan a converger esos puntos. Y existe una sinfonía de intereses emocionales que comienzan a conectarnos para podernos potenciar hacia nuevas alturas. Realmente la conexión sana te impulsa. La conexión tóxica te va a drenar. Y es algo que creo que discutamos en este episodio porque pasa muchas veces que nos quedamos arraigados a situaciones, a relaciones, porque así debería ser, porque creemos que, bueno, ya pasamos tanto tiempo, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a cambiar? Entonces comenzamos a tener ciertos elementos que comienzan a jugar en contra. Y por eso tenemos que entender que una conexión sana te va a impulsar y esa conexión tóxica te va a drenar. Y tenemos que identificar cómo y quién es esa persona que me va a permitir crecer y elevar mis resultados. En ventas, algo muy importante es que la conexión es la capacidad de empatizar sin perder el enfoque. Y aquí es una parte bien importante. Muchas veces pasa que en ventas encontramos personas que o no les gusta salir a vender, o son personas que son muy amigueras y tienen una manera muy fácil de conectar, pero que no logran cerrar. Entonces tenemos gente que son muy buenas para construir relaciones, pero no son tan buenas para cerrar. Y comienzan a nacer, pues lógicamente, los agricultores, los cazadores, y comenzamos a ver mucho el proceso de esos dos perfiles que son muy importantes. Ya los hablamos alguna vez en los episodios de Crece Humor, el podcast. Pero el dato curioso aquí es que dice que no tenemos que tratar solo de entender al cliente, sino de hacerlo sentir entendido. Y esa es una discusión que teníamos el día de hoy. En uno de los cursos, estábamos en una de las fases del método VAR discutiendo de una manera bien profunda, muy profundo, el elemento de cómo nos sentíamos y sobre todo cómo podíamos nosotros trabajar para desarrollar de una mejor manera este ecosistema que nos permite construir y sobre todo crecer. Cuando estamos hablando de esto, estamos basándonos en cómo hacemos que la gente se sienta entendida. Y hay una premisa bien importante que he repetido muchas veces, pero la vuelvo a decir. La gente detestamos que nos vendan, pero nos encanta comprar. Y compramos cuando sentimos que es algo que nos merecemos, que es para mí, que lo puedo pagar, que siento que algo está generándome más valor. Y eso empieza aprendiendo a escuchar para poder entender y que la persona se sienta entendida. Ese es un dato bien curioso y bien importante que lo tengas bien claro,
porque claridad te da enfoque y ese enfoque te permite ser mucho más asertivo y asertiva en la búsqueda de los resultados que tú tanto quieres llegar. Por eso dice acá, el vendedor promedio muchas veces oye para responder y nosotros tenemos que aprender a escuchar antes de responder para poder entender cómo resolver. Y es un juego de palabras. Yo tengo que aprender a escuchar, no para responder, sino para entender cómo resolver. Y pareciera ser que me lo inventé así para que rimara, pero me salió un verso a la hora del almuerzo, no sé qué lo estás escuchando, pero no importa. El tema curioso, necio, hoy estoy repitiendo mucho la palabra curioso, me di cuenta hoy. El tema que me llama mucho la atención es precisamente eso. La misma velocidad del andar corriendo para arriba y para abajo nos está obligando a oír, no a escuchar. Y por eso es tan importante que en este bloque número 1 entendamos qué es la conexión, y por qué activa el hambre. Porque cuando existe esa conexión donde decimos hubo química, conectamos, tiene sentido esto, comenzamos a darnos cuenta que es cuando empiezan a hacer la palabra valor, no precio. Y eso para mí es vital en esta elaboración de ¿qué te conecta? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Con quién estás conectando? ¿Quién es tu grupo de amigos? ¿Quién es tu grupo de trabajo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuando haces las cosas bien, ¿te felicitan o se burlan de ti? Porque dato curioso les pregunto yo, y vieron otra vez dije curioso, información valiosa que me he dado cuenta es que el primer efecto de alguien que hace las cosas bien normalmente es que los que no las están haciendo bien lo van a molestar porque el principal efecto de que alguien lo haga bien es que los demás quedan mal. Entonces yo no quiero quedar mal, entonces prefiero burlarme del que lo hace bien para que todos mantengamos ese nivel de mediocridad. Y es porque estamos en un estado constante de inconsciencia. Así que bloque número 1, que es la conexión y por qué activa el hambre. Vámonos con el bloque número 2. En el bloque número 2 empezaremos a hablar de la R de grit, la resiliencia, y es levántate rápido, pero levántate también con mayor sabiduría. Y eso también lo aprendí desde hace mucho tiempo en el libro de X Factor de Kim Perell, maravilloso libro, me enseñó muchísimo y el tema puntual es cómo entender realmente que detrás de este enfoque de Execution Factor también viene el escenario de ser líder con resiliencia. Y la resiliencia no es estar haciendo a como de lugar y pegarnos contra la pared como locos, sino es entender que nos vamos a caer, que nos vamos a levantar rápido, pero sobre todo con mayor sabiduría. Y aquí dice, Angela Duckworth en su libro The Grit dice que la resiliencia no es aguantar, es aprender rápido y seguir adelante. Y me parece maravilloso, la resiliencia es aprender rápido y seguir adelante. La resiliencia no significa que no caes, significa que caes conectado con tu propósito, con tu equipo, pero sobre todo contigo mismo, contigo misma. ¿Por qué? Porque en ese caso es bien importante que entendamos hacia dónde quiero llegar. Ejemplo, LeBron James ha perdido muchas finales, pero cada derrota lo ha convertido en un mejor líder. No se hunde, se reorganiza y empiezan las peleas de sí, que no, quién es mejor, que 20 años, que sí, que la época. Está bien, pero lo que tenemos que entender es que hoy mantenernos más de 20 años, mantenernos sencillamente 20 años en una carrera, dice algo muy bueno de LeBron James. Y el tema es que durante mucho tiempo, lesiones, pérdidas de finales, cambios de equipos, críticas constantes. Para mí es una persona que admiro muchísimo porque tiene un enfoque muy, muy fuerte en su familia, pero también en su familia, que es su equipo. Cómo liderarlo y cómo seguir dejando un legado, porque la parte más importante para él es que su nombre esté asociado con la excelencia. Ser el mejor o no, no importa, es la excelencia. Alguien que marcó y dejó muchos récords, como también hago mención muchas veces de Cristiano Ronaldo. El ejemplo comercial en este caso es que un vendedor muchas veces resiliente no se frustra con el no, o es más, nos frustramos, pero el tema de la frustración es que es parte del dolor y el dolor al final o lo usas o te consume. Entonces cuando utilizamos esa frustración a través de una construcción, lo que dice aquí es traducimos cada no en información. ¿Por qué me dijo que no? ¿Qué puedo ajustar? ¿Qué aprendí hoy? Y eso para mí es demasiado importante porque es donde realmente radica la disciplina. Vas a poder hacer ese momento de debrief, vas a poder parar y entender por qué pasaron las cosas, qué fue lo que sucedió, cómo puedo seguir avanzando en ese proceso. Eso para mí posiblemente es uno de los puntos más importantes en el mundo de las ventas y en el desarrollo del ser humano. Pero eso tiene que tener una certeza total de que está conectado con tu propósito, el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y repetimos muchas veces el qué es el propósito y cómo conecta. Perfecto. También estaba escuchando que no solo es saber en dónde vas a estar en los próximos 60 meses, sino dónde no quieres estar. ¿Qué no quiero? ¿Qué necesito para no estar ahí? ¿Y qué necesito para conseguir lo que quiero?
Y son esos 3 pilares los que te van a ayudar a construir el por qué cada vez que nosotros nos caemos, nos volvemos a levantar. Accidentes pasan, pero el tema puntual es cómo esa información la puedo construir, o mejor dicho, la puedo usar para construir un mejor escenario, para hacer una mejor versión de ti mismo o de ti misma. Vámonos entonces con el bloque número 3. Y ojo, antes de que pasemos, dice, la resiliencia no se mide en caídas, se mide en velocidad y la calidad en cómo te recuperas. Bloque número 3. Conectar, ojo con esto, y para mí también esto tiene excesiva importancia en todos los vendedores y vendedoras que pertenecen a la comunidad de los putos amos de las ventas. Conectar no es agradar, es impactar. Y acá también hay una creencia rotunda. No le tenemos que caer bien a todos. Eso sí es muy importante que lo sepas. No le tenemos que caer bien a todos. El error más común es confundir conexión con simpatía. Y nosotros vamos a ser empáticos sin ser simpáticos. No necesitas que todos te amen. Necesitas que alguien te entienda. ¿Quién es tu nicho? ¿Quién es tu cliente? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Por qué entendió que tú eres la solución? ¿Para qué? No solo en el tema de ventas, con las relaciones también. Dice, la conexión real nace de la autenticidad, esa rebeldía, mostrarte humano, con propósito, sin máscara, o como dirían los que hablan en Estados Unidos, es sin una agenda, without agenda. Es decir, no tienes pensado antes qué quieres hacer. Yo sé que es un juego estratégico, pero no es, la premisa no es que el fin justifica los medios. Yo no estoy de acuerdo. El fin no justifica los medios, no necesariamente. Sobre todo si vamos a pasar encima a las personas, eso no es justificable. Cuando un cliente se siente que realmente tú lo quieres ayudar, puede realmente una venta convertirse en consecuencia de esa manera en cómo estás tratando a tu cliente. Yo se lo repito muchas veces a las personas con las que nosotros entrenamos. Y les digo, yo les garantizo que la mayoría de personas no le compran a la empresa. Claro, la empresa tiene un respaldo, la marca tiene un respaldo, pero te compran a ti. Y eso es lo que tienes que tener bien claro. Te están comprando a ti. Y eso lo tienes que monetizar, lo tienes que potenciar y tienes que entender que esa marca personal existe, la trabajes o no. Pero si tú logras conectar con tu cliente y el cliente se siente entendido o entendida, tú ya estás ganando. Cuando estamos hablando en el tema de liderazgo, un gerente que se abre emocionalmente a su equipo, que escucha, que reconoce y reta con empatía, hoy sí estoy pésimo. ¡Ah! ¡Zacatecas! Y reta con empatía, va a generar lealtad y no obediencia. Escucha esto, genera lealtad y no obediencia. Eso es un dato bien curioso porque yo no quiero ser alguien autoritarista, quiero ser una autoridad a la que la persona respete su opinión y la que podamos discutir, porque tú también tienes una opinión. ¿Cómo discutimos? ¿Cómo podemos avanzar en esa toma de decisiones? El respeto se gana con resultados, la conexión se gana con humanidad, porque ser persona está de moda. Vámonos al bloque número 4. Conexión interna y externa. Hay 2 tipos de conexión que definen tu hambre. Primero, la conexión interna. Contigo mismo, contigo misma, con tus valores, con tu propósito. ¿Qué no quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Si no sabes por qué haces lo que haces, cualquier obstáculo te va a romper, porque la vida es injusta, pero es lo que hay. Pero si tú tienes bien conectado a ese propósito, no es que el camino sea más fácil, lo hace más soportable. Y segundo, está la conexión externa con tu equipo, con tus clientes, con tu entorno. Las ventas no son transacciones, son relaciones. Y la venta más poderosa no ocurre en una reunión, ocurre en la mente del cliente cuando piensa, confía en ti. En este caso, Apple, Nike, Tesla no venden productos, conectan con emociones. Por eso, no solo los compramos, sino nos identificamos y conectamos con esas marcas, porque son marcas que conectan con nosotros. Y eso es algo muy importante. Y vámonos al bloque número 5. ¿Cómo podemos construir resiliencia y conexión? Y en este caso te quiero dar 4 elementos que son bien importantes. Primero, escucha más, interrumpe menos. La escucha activa y la empatía genera rapport. El rapport es la puerta de la influencia y la puerta de la influencia es la puerta del cambio en el comportamiento humano. Ya lo habíamos hablado. Punto número 2, agradece en medio del caos. La gratitud te reconecta con lo que sí funciona. La gratitud, cada vez que tú agradeces, entrenas resiliencia. 3, rodéate de fuego, no de ruido. Tu entorno define tu energía y lo vamos a ver en el ejercicio más adelante. Un equipo mediocre apaga el hambre, un entorno de crecimiento multiplica el hambre. Y 4, haz preguntas poderosas. No preguntes cómo estás, pregunta qué te mueve, qué te gusta, qué fue lo más interesante del día de hoy. Las conexiones profundas se construyen con curiosidad real y auténtica.
Así que vámonos entonces a conocer qué ejercicio te quiero dejar en este episodio. Ejercicio práctico, círculo de conexión. Durante los próximos 7 días, quiero que hagas un círculo de conexión. Escribe 3 columnas. Oh, puta madre, perdón, ruta madre, se me olvidó. Escribe 3 columnas. Primero, personas que te impulsan, personas que te drenan y personas con las que debo de reconectar. Cada día elige una acción de reconexión, un mensaje, una llamada, un café, una palabra de agradecimiento, porque la energía que das es la energía que recibes. Así que este episodio fue maravilloso porque realmente la conexión es esa red invisible que sostiene tu hambre. Ojo, es muy importante con quién estamos conectando. Cuando estamos conectando con tu propósito, con tu gente, ni el rechazo, ni el estrés, ni la competencia te van a poder tumbar. Porque el hambre no se alimenta solo de logros, se alimenta de relaciones. Madre, ¿qué me está pasando hoy? Se alimenta de relaciones que realmente comienzan a recordarte quién eres. LeBron James no está jugando solo por anillos, juega por su gente, juega por su historia, juega por su legado. Tú también vendes por algo más grande que una comisión. Conecta con eso y el hambre se va a volver inquebrantable. Gracias por escucharme nuevamente en este episodio 283. No te despegues porque la próxima semana nos vemos con otro episodio siguiendo con esta gran serie de los Juegos del Hambre. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.